Vamos a seguir hablando de Proverbios de Mishlei. Hoy vamos a leer el capítulo 15. Lo habíamos dejado en el verso 6. Vamos a seguir el verso 7. Vamos a seguir viendo qué él nos habla. Y vamos a recordar de qué hablaba, ¿no? Proverbios 15. Dice, el verso 1 dice, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedad. En todo lugar están los ojos de Adonai, observando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida. Esa lengua apacible, ¿se acuerdan que era lengua sanadora? Y árbol de vida nos está hablando de lo que es la palabra de Adonai, ¿sí? Mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Esa palabra quebranta, esa palabra es en hebreo sebek, que es una rotura que se rompe desde adentro, ¿sí? El ruach, el espíritu. Verso 5 dice, el necio rechaza la disciplina, la musar de su aba, de su padre. Mas el que acepta la reprensión es prudente. En la casa del justo hay mucha riqueza, pero en las ganancias del impío hay tribulación. Y el verso 7 dice, los labios de los sabios, dice, esparcen conocimiento. Vamos a leer Reina Valera que dice en el verso 7. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Es diferente de lo que expresa, ¿no? Los labios del sabio, dice, esparcen conocimiento. Da'at. Y esa da'at que nos enseña que no es un conocimiento, ¿sí?, de nosotros, sino que la da'at de Adonai es el temor, primero, como dice, a Yud-Het Bat-Hei, ¿no? A nuestro Elohim. Se somete a Elohim, ese da'at. El da'at no es conocimiento de nosotros, sino que es cómo nosotros nos sometemos a Adonai, en aprender cómo, viviéndolo, sí, vivenciándolo y experimentándolo. No es un conocimiento de aprender la escritura y decir yo sé y yo hablo porque tengo conocimiento. Es algo que va más allá del conocimiento. Es primero someterse a Elohim, ¿sí? ¿Cómo nos sometemos? Teniendo temor, teniéndole lo que verdaderamente Adonai se merece. ¿Cómo nosotros podemos agradarle a Adonai? Como Él nos dice en sus mandamientos. Entonces, vivenciándolo, experimentándolo, y esa edad es un crecimiento de emuná, ¿sí? Es una emuná en una forma de experimentar. ¿Cómo nosotros experimentamos esa fe, esa emuná? No solamente dice que la emuná es cómo nosotros tenemos fe, sino que también la emuná viene por el oír la palabra de Adonai y poder hacer los hechos de Adonai, hacerlo vivencia los hechos de Adonai. Esa es la emuná, cómo nosotros lo vamos a obedecer. Es obediencia, sí, el conocimiento mismo a la palabra, a la Besorá, a la Torá, a todo lo que Él nos da para instruirnos. Entonces, ¿qué es el conocimiento? Es una forma de vivenciar lo que Adonai tiene para nosotros. No el conocimiento que se habla, que los sabios, que conocen la palabra, que son eruditos de la palabra, sino que el conocimiento es experimental, que nosotros lo experimentamos por el crecimiento tanto de la muná como de la forma de un sadik, de un justo, de una persona. Por eso, cuando se habla de los frutos del ruach, se está hablando también de lo que es la forma de que nosotros podemos llegar a ese conocimiento, con humildad. No como se enseñaba arrebatando, ¿sí? No. Eso se enseña, lo que nosotros vamos a tener es humildad y de esa forma vamos a poder agradarle a Adonai. Porque una persona
que no cree en mismo en Adonai no va a poder tener ese crecimiento. Primero que hay que tener una relación. Y seguimos para tener qué es ese conocimiento lo que está hablando. ¿Sí? Está diciendo que los labios del sabio. ¿Quién es el sabio? Esa persona que es jajamín, ¿sí? Esa persona que es sabia, que es una persona, como habíamos dicho, de la sabiduría que tiene Hotmart, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esa sabiduría no es de nosotros, es propia de Adonai. Por eso cuando Pablo hablaba mismo en sus cartas, estaba hablando de una sabiduría, de una forma de crecimiento que solamente lo da Adonai mismo, no el conocimiento de la palabra. ¿Se entiende? Entonces, son los que obedecen, ¿sí? Los que obedecen las personas sádic, ¿sí? Las personas que obedecen tanto la palabra como lo que Adonai les está enviando a hacer. El camino tiene que ser una senda de justicia, ¿sí? Sí. Sí, yo quería acotar con respecto a lo que dice allí el conocimiento. Hay una palabra en Oseas que dice que por cuanto desechaste el conocimiento, dice mi pueblo perece, O sea, porque 6:6 sí, al 7 podemos exacto. leerla. Vamos a leerlo. Lo tenía en mente, no, Lo vamos a seguir porque el verso sigue vamos a ver. y vamos a Oseas, seguir hablando porque esa palabra está más para entenderlo cómo Adonai hace las cosas. Porque lo que habla en Oseas no es para hacer solamente misericordia quiero, como dice, sino que esa misericordia quiero tiene que ser algo que verdaderamente sea de parte de Adonai. ¿Sí? Porque la misericordia es un favor de Adonai, no es algo que nos pertenece. aquí dice en la versión de las Américas, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Elohim que en los holocaustos. Entonces, podemos ver que cuando se habla de conocimiento, se está hablando de un proceso de intimidad con Elohim, ¿sí? De un conocimiento, como recién decía el pastor, experimental, no algo racional, ¿sí? Cuando la palabra nos habla también que mi pueblo perece porque le falta conocimiento, no está hablando de que nos tenemos que poner racionalmente a estudiar, estudiar, estudiar y tener conocimiento y tener la cabeza así de grande conociendo todos los conceptos y todo el hebreo. No, lo que está diciendo es como por ejemplo cuando dicen, ¿se acuerdan que dice que Isaac vio a Rebeca y dice que la tomó por mujer y la conoció? Es el conocerla íntimamente, ¿sí? Es ese mismo verbo. Y lo último que digo, es importante esto, porque hay que tener claro también como nosotros somos como seres humanos, ¿sí? Cómo se maneja nuestro cerebro. Cuando nosotros estudiamos racionalmente, cuando nosotros leemos, hacemos una escritura y leemos y estudiamos, utilizamos un hemisferio, una parte del cerebro. Pero cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios, cuando nosotros vamos en oración a buscarle a Él y a conocer y en oración leer la palabra, que es espíritu y es vida, entonces usamos otra parte del cerebro, ¿sí? Que es aquí adelante. Entonces, una cosa es usarla como cuando íbamos a la escuela y estudiar la palabra de memoria y estudiarla como en la escuela, y otra cosa es el conocimiento que está hablando aquí en Proverbios, experimental, experimentarle a él. Si me adelanto un poquito, no importa. Siempre me Vamos a pasa lo seguir. mismo. Vamos a seguir primero y después vamos a seguir verso 8 que me gusta mucho porque habla de sacrificio, ¿sí? Déjalo abierto. Vamos a seguir. Bueno, verso 7 dice la edad, el conocimiento que estábamos diciendo, pero dice la segunda parte del verso 7 dice, pero no así el corazón del necio. Cuando dice no así, en hebreo esa palabra es Belev Kisilin Loret, lo gem. Esa palabra quiere decir eso en hebreo, quiere decir el corazón del torpe, ¿sí? No es firme. Eso es lo que dice en hebreo. Entonces, en las Américas dice, pero no es así el corazón del necio. Entonces, ¿de qué está hablando? Que el conocimiento que tiene una persona justa, sádic, no, el necio no la tiene. Por eso está diciendo esta palabra que es kem,
Se refiere a que no es firme, por eso es lo ken. Lo ken. Es no, es firme. Entonces el corazón del torpe o del necio o del kesilín no es firme. A eso se está refiriendo. Entonces dice el verso 8, dice, el sacrificio de los impíos, es abominación a Adonai. ¿Cómo lo dice en hebreo? ¿Sí? Porque acá vemos que el sacrificio de los impíos dice, no, dice, es abominación a Adonai. Dice, más la oración de los rectos es deleite. Vamos a ver en hebreo qué es lo que nos está diciendo ese verso. Léemelo en la Reina Valera. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Adonai, mas la oración de los rectos es su gozo. Acá en hebreo, sacrificio, nos está hablando, sebach, que es sacrificio, y después dice malvados, ¿sí? Los malvados, que es reyaim, ¿sí? Después tenemos la abominación, que es tobat duad, que es abominación. Después nos habla de Adonai, pero hay algo que también acá que se pierde, que está hablando de algo que es muy importante, de un sacrificio. Y después vamos a seguir viendo por qué está hablando de ese sacrificio que estas personas malvadas, ¿sí? ¿Por qué? Está hablando de un sacrificio, porque el sacrificio se toma siempre, lo hemos visto, que el sacrificio lo hacían los sacerdotes, ¿sí? Los levitas, los hacían para agradar a Adonai, ¿sí? Los sacrificios eran expiación, ¿sí? De los pecados. Eran para cubrir el pecado, ¿sí? No para, como dice, sacrificio. Dice, de los impíos, está hablando que los impíos son malvados, no son personas justas. Entonces, acá vemos, porque el sacrificio que nos está hablando es algo que es abominación, que es algo que Adonai no lo quiere, hipocresía, que es algo que Adonai no quiere. Entonces, ¿qué está hablando? Si el sacrificio era que Adonai tenga piedad, ¿sí? Tenga piedad por los pecados. Esto se está hablando de una falsa piedad, ¿sí? Por eso ahí lo vemos en Oseas, cuando habla de misericordia quiero y no sacrificio. Ahí nos está hablando porque también el sacrificio, ¿se acuerdan que es el sacrificio que también había sacrificios de todá, ¿sí? De alabanza? No eran solamente sacrificios por los pecados, sino también había shelamí, ¿sí? Había pecados todá, había pecados que se cubrían y otros que eran de alabanzas a Adonai, que eran sacrificios. Después podemos ver el sacrificio que mismo hizo Yeshua, ¿sí? Ese sacrificio que hizo Adonai de redención, ¿no? De redimir esos pecados, ese sacrificio que fue perfecto, ese sacrificio que fue más allá de todos los sacrificios, porque ese sacrificio ya no fue para cubrir, sino que ese sacrificio fue único. Ese sacrificio es una limpieza total, una redención, una remisión de sus pecados. Entonces, ese fue el pecado que se fue. El pecado se fue. Ese pecado que había, que dice de mismo el ser humano, que estaba en el ser humano, eso fue sacado por mismo Yeshua, que él era ese sacrificio perfecto. Entonces, aquí se está hablando de un sacrificio de impíos. Y ustedes fíjense que está hablando de una palabra de oración, porque dice, los impíos hacen sacrificio y es abominación a Adonai, pero más la oración de los rectos es deleite. ¿Qué es la oración? La tefilá. La tefilá es algo que dice que el justo, ¿sí? Es una aceptación de Adonai. Él está aceptando a las personas que hacen tefilá justicia, que están orando, que están haciendo las cosas con verdad, ¿sí? Que lo son perfectas. Esa es una forma de adoración perfecta. Están haciendo algo que va más allá de lo que están haciendo estas personas que hacen sacrificios, pero ¿cómo dijimos que eran esos sacrificios? Si el sacrificio era de piedad,
que Adonai tenga piedad, esta era una falsa piedad, era una hipocresía. Entonces, ¿qué dice Adonai? Esos sacrificios que hacen los impíos, para mí, es abominación. Porque para ellos creen hacerlo bien, pero lo están haciendo, exactamente, lo están haciendo de la boca para afuera. No lo están haciendo como corresponde. Y vamos a ver de una forma que Adonai nos dio como una forma de experimentarlo, ¿no? Cuando él habló que ellos daban ofrendas, daban diezmos, ofrendaban el eneldo, el comino, ¿no? Como era la menta, sí, que estaban ofrendando. Hay veces que hay que ver cuando uno lo hace porque Adonai se lo merece o lo estás haciendo porque vos te la crees o porque vos querés solamente demostrarlo que lo estás haciendo. Mismo podemos ver cuando se daban ofrendas, cuando él dice que se daban las ofrendas en el alfolí y que ellos estaban dando la ofrenda y que la viuda dio más. Y muchas veces podemos ver ese tipo de formas, porque lo que se estaba haciendo eran ofrendas, pero para que uno sea a los ojos de Adonai verlos en gratitud, pero su corazón no estaba recto delante de Adonai. Esa es la forma. Cuando él, Yeshua mismo decía, mejor es la ofrenda de la viuda que la de estas personas que dieron porque les sobraba. Y hay veces que se robaba la ofrenda que no era grata a los ojos de Adonai. Entonces, cuando uno hace algo, no lo tiene que hacer de ese sacrificio que se pensás que lo estás haciendo bien, pero Adonai lo está viendo de abominación, porque lo estás haciendo por tu orgullo, lo estás haciendo porque vos querés y te gusta demostrarlo. Eso no le da a Adonai la gloria ni para que nosotros podamos, ¿sí?, decir verdaderamente somos justos. Tiene que ser de corazón, si no por eso no demos nada si no es de corazón. Si lo tenemos que dar forzadamente, no es justicia, no es sedacá. La sedacá, lo que es lo que nosotros damos, lo tenemos que dar de corazón verdaderamente, no porque nos exigen, no porque lo tenemos que dar, sino porque verdaderamente lo tenemos que dar de gratitud a Adonai, porque Él es el verdadero, Él se lo merece. Entonces, cuando nosotros hacemos sacrificios, como dice, los sacrificios eran en lo que era el antiguo, cuando eran los sacrificios, como se dice, de Moshe, ¿sí?, que son lo que está escrito en Levítico, todo eso era para tapar los pecados y para que las personas tengan un buen, una buena forma de vida. ¿Sí? Los sacrificios muchas veces eran para darle a Adonai, para que después Adonai le multiplique. Eran diferentes formas de sacrificios, de ofrendas, que podemos saber que eran. Entonces, acá esto está refiriéndose a lo que a Adonai no le gusta. Por eso dice que la oración, dice, la tefila del recto es su deleite. Entonces, cuando nosotros vamos ahí en Oseas, léelo como dice, 6 al 7, vamos a leer qué es lo que Adonai nos está hablando, porque ahí está hablando específicamente de los sacrificios. Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Elohim que en los holocaustos. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto, allí me han traicionado. En esta versión está diciendo que lealtad, dice, en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios, de Elohim, que en los En holocaustos. la Reina Valera dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Exacto. Entonces está hablando, hay algo acá. Cuando nosotros vemos el sacrificio, también hay una forma de... Vení, amor. Vino alguien a visitarnos. Está habiendo algo de una bondad de Adonai, de una misericordia de Adonai. Y hay algo que está escrito en esa versión no está, pero en el hebreo está, cuando habla del sacrificio, está hablando de una forma de entregar a Adonai algo. Y esa forma dice que Adonai en misericordia, en su bondad, y la bondad de Adonai, ¿qué es? Algo
de amor, ¿sí? Algo, como decía recién la pastora anteriormente, amorosa. Como mismo habla en lo que Adonai hace, como también lo hizo, también como ella nombró recién, de Isaac con Rebeca. Entonces, esa forma que Adonai quiere, de esa gesed, de esa forma de emuná, de crecimiento que tenemos que tener para que nosotros podamos verdaderamente ver, porque viene, el conocimiento de Adonai viene cuando nosotros verdaderamente abrimos nuestro ser, nuestra mente. Entonces, hay algo acá. La tefilá dice que a los ojos de Adonai era justicia, del justo, aceptación, ¿sí? Entonces, cuando se habla de esa tefilá, está hablando de algo de exponer una causa delante de Adonai. Entonces, si acá está diciendo que más la oración de los rectos es su deleite, esa tefilá es algo que nosotros lo estamos haciendo sin querer nada a cambio. Es algo que Adonai, si nosotros estamos haciendo una tefilá, estamos haciendo una oración. Dice que la oración es algo que nosotros exponemos una causa delante de Adonai y no es algo que nosotros lo hacemos para recibir, sino que nosotros estamos haciendo personalmente, para que nosotros sea algo individual, verdaderamente es algo íntimo con Adonai, cuando nosotros hacemos una oración. Por eso la oración no es algo como decía que se ponían en las esquinas los fariseos y oraban para que los demás los escucharan, sino que la oración tenía que ser en silencio o en su lugar, donde tenía que estar en su lugar para poder orar y entregar. Porque cuando nosotros hablamos de oración, se está hablando de una causa, y esa causa tiene que haber algo para que nosotros podamos entregarle a Adonai. O es un pecado, o es alguna forma de poner esa causa. Si queremos pedir o queremos agradecer, es una causa que tenemos que hacer delante de Adonai. Perdón, un minutito. Y hay algo que cuando nosotros hablamos de esas causas, que nosotros podemos orar y hacer tefilá, no es que nosotros pedimos y que verdaderamente decimos, somos perdonados y ya tenemos, como muchas veces se escuchó, ya licencia para pecar. Ya podemos volver a pecar otra vez porque ya entramos en el lugar, oramos, ya está, nos limpiamos y ahora ya estamos libres para poder pecar de vuelta. Como muchas veces se tomaba ir, orar, dar a ser el Padre Nuestro, el Ave María, ¿sí? Hicimos tantas oraciones en vano, ¿no? Como se dice, y mismo cuando uno cree que Adonai le perdona los pecados, ya acepté a Jesús en mi corazón y ya está, y ya puedo libre volver a pecar. No es así, ¿sí? Si lo hiciste y lo volvés a hacer, no es así, porque eso directamente te lleva a condenación. Porque verdaderamente el justo, la persona sadik, es la que tiene el caminar recto delante de Adonai, que no porque ya está libre de pecados puede volver a pecar, sino que no peca más. La persona que quiere ser limpia y tiene el corazón verdadero delante de Adonai, que quiere cambiar su vida, ya no peca más, no vuelve a pecar. Ya tiene la licencia y puede volver a pecar todas las veces que quiere, porque ya está, saco el carnet de licencia, tengo libre pecado. Puedo pecar tranquilo porque ya soy libre, ya estoy salvo, porque ya acepté a Jesús en mi corazón y ya tengo libertad. O acepté a Yeshua en mi corazón y ya tengo libertad y puedo hacer todo lo que quiero. No, no es así. Dice que la persona que quiere ser verdaderamente justa delante de Elohim, de Dios, o como uno lo quiera nombrar, tiene que verdaderamente tener temor a Adonai. Porque el temor de Adonai es el que lleva a todo lo que hemos dicho. Porque si no, no sirve para nada. ¿Por qué lo digo? Porque él está hablando de algo, de una palabra que la hemos leído, que es la palabra kem, que es algo que se establece, que se afirma. Y esa palabra que se establece, que se afirma, como dice lo kem, que se afirma en lo malo, también hay que afirmarse a lo bueno. ¿Sí? Entonces,
Vamos a seguir el verso 9 y el verso 10, ¿sí? Léelo. Abominación a Adonai es el camino del impío, y él ama al que sigue la justicia. La disciplina severa es para el que abandona el camino, el que aborrece la reprensión morirá. Ahí lo vemos. Entonces dice, abominación a Adonai es el camino del impío, el que se cree que está haciendo bien las cosas, pero en su corazón está todo mal, está todo torcido. No tiene establecido, afirmado algo, sino que lo está haciendo por su propio entendimiento y lo que él quiere, porque tiene carné. Ya está. Esa persona puede hacer el caminar que desea, ¿sí? No se sujeta a Adonai. Entonces, después está hablando que el que ama, ¿sí? Es el que sigue la justicia, que es esa persona sádic, que es verdaderamente una persona que sigue lo que Adonai quiere, ¿sí? La Gesed de Adonai, sí, la emuná de Adonai, y que esa persona hace sedaká, justicia. Y nos está hablando algo muy importante en el verso 10. Está diciendo, la disciplina severa es para el que abandona el camino. Está hablando de musar, ¿sí? Vamos a ver por qué está hablando de musar. Si la musar no era algo bueno, una disciplina buena, entonces acá está hablando grave, ¿sí? Algo que es ra'ad, ¿sí? Algo malo, algo grave, ¿sí? Musar. Ra'ad, musar, disciplina mala, grave, que está haciendo que esa disciplina que era es algo que verdaderamente ese musar es algo que es disciplina, castigo o corrección. Entonces, si cuando el justo, la persona que hace hotma, que es sabiduría, que hace sabio, que es verdaderamente un jajamín, si una persona que lo podemos encontrar así en la palabra en hebreo, o una persona sadiquín o jajamín o ixaquín, que son las formas que la podemos encontrar, que son las personas rectificadas, ¿sí? Que son justificados, rectificados, que esas personas son verdaderas, firmes, ¿sí? Establecidas en la palabra. Entonces, ¿qué pasa con las personas que son malas? Castigo. Esa disciplina es castigo, la musar. Para los que abandonaron el camino, el sendero que Adonai está dirigiéndolos, ¿sí? Tienen un argumento malo. Entonces van a reprensión esas personas. ¿Por qué? Dice morirán. Entonces, si está hablando de estas personas que es el que abandona las sendas, está entonces apostatando a esta persona. Está haciendo lo contrario de lo que tiene que estar haciendo. Entonces, esta persona no está siendo verdadero delante de Elohim. Entonces, esta persona, ¿qué hace? Las costumbres que está haciendo no son las de seguir los mandamientos de Adonai. Está haciendo sus propios mandamientos. Porque si estás apostatando, está haciendo sus propias leyes. Y seguimos el verso que dice el 11 y dice El Seol y el Abadón están delante de Adonai, cuanto más los corazones de los hombres. que es algo que no sé si ustedes lo llegan a captar. ¿Sí? La musar puede ser una disciplina para obediencia o desobediencia, o de bien o de mal. Entonces, ustedes fíjense en lo que está hablando. No sé si lo llegan a captar. Él está hablando de algo que Adonai aborrece, ¿sí? Entonces, está hablando de un Seol y un Abadón. El que aborrece, que es Tojaja, se recuerdan cuando habíamos aprendido, Tojaja, que aborrece, morirá. La reprensión es un juicio. Entonces, cuando Adonai expone las causas, ¿sí? Que desobediencia, esas personas van a tribunal. ¿Se acuerdan? Es un tribunal. Tojaja es una forma de juicio que hacían los jueces y los reyes.
Entonces es un tribunal de justicia y se está hablando de pecado, muerte. Entonces, si seguimos el verso 9, está hablando del Seol, que es un lugar el 11, verso 11, que está hablando del Seol, que es un lugar de los muertos. Ese lugar es un lugar que no es físico, ¿sí? Es un lugar que, por lo que nadie hasta ahora lo podemos todavía saber, podemos saber que es un lugar que dicen de descanso, que duermen las personas sádic o no sádic. ¿Qué estamos hablando? Las personas que son justas o no son tan justas o impíos. Entonces, el Seor es un lugar que también es para las personas buenas como malas, ¿sí? Como dice, tanto los buenos como los malos. La disciplina para los buenos, para los malos. Castigo para los buenos o para los malos. Justicia para los buenos, tribunal o para los malos, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata esto? Está hablando de algo que Adonai está hablando específicamente de algo de juicio, esperando el juicio. Entonces, el Seol viene en el hebreo, ustedes saben que esa palabra Seol viene de una palabra, de una raíz que es Saal, que significa pedir. Y hay algo que ustedes no sé si lo recuerdan cuando leemos la palabra, que dice que el Seol, no recuerdo ahora en qué versículo está, pide, pide, pide almas. Y abre su boca para tragar, tragando constantemente. Y dice que Adonai tiene también un juicio para el Seol. ¿Por qué? Porque no frena de tragar, de pedir, de pedir. ¿Es algo físico? No. Es algo que no lo sabemos cómo es. Es algo que Adonai no nos puede dar el entendimiento para saberlo. Pero él dice que él va a terminar con eso, con ese Seol. Y después nombra el Abadón. El Abadón es un lugar de destrucción, de ruina, ¿sí? Y acá podemos encontrar algo que también muchas veces lo escuchamos, ¿sí? El Yei Hinnom, que es en un lugar, un valle de Jerusalén, que ese lugar es para la perdición, ¿sí? Donde está todas las cosas que se tiraban arruinadas y hacían, hacían de cosas horrorosas en ese lugar. Para los que no, sí, tenían las personas que no eran justificadas en Adonai, eran muchas cosas que se hacían, no quiero nombrarlo, no importa. Entonces es un lugar de perdición, pero también se nombraba como el Abadón también en eso, ¿sí? El Yehinom. Entonces seguimos cuando una persona, ¿sí? Cuando una persona ve lo que está hablando de el Abadón, del Seol. Se está hablando de algo que Adonai está diciendo. Vamos a leer el verso, como lo dice en El Seol y el Abadón están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hombres. está hablando que Adonai lo tiene viendo, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo también no? También a los hombres, a los corazones, el lev de los hombres, ¿sí? ¿Cómo él va a dejar? Como escuchamos la canción, ¿no? Cuando habla del pastor a sus ovejas, que deja los 99 para ir a buscarla, la perdida. A los ojos de Adonai, él no quiere dejarnos, siempre nos está vigilando. Por eso nos habla también en los versos anteriores, ahí, el mismo en el capítulo 15, dice que los ojos de Adonai no se apartan de los buenos ni de los malos, porque Él quiere observar a sus hijos, ¿sí? Beni, a sus hijos, para que no se aparten de su caminar, de las cosas que verdaderamente están mal y hay que corregirlos con disciplina, como Adonai corrige. Entonces, acá está hablando que los hijos de los hombres, sí, también, ¿no? Le quita la mirada. Entonces, después está hablando Adonai, sigue, a ver cómo sigue. Del 12 dice, el escarnecedor no ama al que lo reprende,
ni se allegará a los sabios. El escarnecedor, dice el burlador aquí, sí. Ujú. No ama, dice, Al que le reprende, es decir, al que le enseña, a uno de los que le reprenden. Y no, ni se dice, allegará a los sabios, claro. ni Entonces, se junta, dice ni la se Reina Valera, junta o no camina, con los dice, sabios. no irá con los sabios. Entonces, está diciendo que el burlador no, no recibe el caminar de una persona verdadera. Seguimos, el versículo 13 dice, el corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Amén. Verdadero, no como dice, el corazón se alegra. Y dice que hasta dice el rostro, panín, ¿sí? Dice, alegra el corazón. Si uno tiene el rostro, ¿no? El panín, rostro, alegre, dice que el corazón está alegre. Y si el corazón está triste, el ruaj está triste. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son malos, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Adonai que el gran tesoro y turbación con él. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio con él. Hay algo que es muy importante en esto. Dice que el lev de la persona que es íntegra delante de Adonai, que es una persona, dice Nabom, ¿sí? Inteligente, que es una persona íntegra, ¿sí? Que es una persona que está discerniendo las cosas verdaderas, ese corazón, ese lev, es, dice, busca el conocimiento, la edad. Pero la boca del torpe, ¿sí? Del necio, del kesilín, alimenta, dice, la locura, dice acá. Entonces, cuando habla de la comida, está hablando de la cabeza de un buey, dice también, o la carne de, está hablando por la comida, en el verso 16 creo que dice, te adelantaste por eso, lo estoy buscando si es el 17 o el 16, El 16 dice, mejor lo alimento al 17 dice, que está hablando de mejor un plato de verdura o legumbre donde hay amor, ¿sí? Que dice un engañador con un güey, ¿sí? Que el que está engañando come una comida de un güey con odio. Hay algo que Adonai nos está hablando, ¿no? Que todo lo que hagamos tiene que ser verdaderamente a los ojos de Adonai recto. Si nosotros lo tomamos esto en enseñanza, Adonai nos quiere hablar verdaderamente de que nosotros tengamos verdaderamente algo en nuestras vidas que nos va a enseñar esto. La importancia de seguir la sabiduría de Adonai, la musar de Adonai, ¿sí? La justicia de Adonai, lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, acá nos está hablando tanto de la persona que son sádic, que son justas, está hablando de la sedacá, de lo que es la justicia, la rectitud de Adonai en nuestras vidas. Se está refiriendo a que nosotros tenemos que ser rectos delante de los hombres y de Adonai. Entonces nuestra vida va a ser una acción, va a ser de buenas acciones y va a ser forma de verdaderamente a los ojos ver que las personas te vean con esa forma de conocimiento que vos vas a hacer algo bueno y que verdaderamente esa persona va a ser justa delante de Elohim, ¿no? Entonces, eso es lo que Adonai quiere para nosotros, que seamos verdaderos delante de Adonai y que no nos apartemos de lo que Adonai quiere para nosotros. O somos buenos o somos malos delante de los ojos de Adonai. Entonces, debemos buscar a Adonai, su justicia, su sabiduría, ¿sí? Vivir tanto una vida recta delante de Elohim, cotidiana, de todos los días, como una vida de
oración delante de Elohim rectos, con justicia. Entonces, Él quiere que nosotros vivamos íntegros, con integridad. Si debemos vivir una vida justa delante de Él. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Confiando en Adonai, confiando en lo que Él nos está hablando. Por eso dice que el temor de Adonai es confiar y creer en Adonai, ¿no? Porque ese es el temor, creer verdaderamente en Elohim. Si Él nos dejó una palabra, unas instrucciones, debemos cumplirlas y no corrernos de un lado al otro, porque si no nos vamos a apostatar, nos vamos a correr. Entonces Dios no quiere que nosotros nos vayamos de control, que nosotros sigamos algo verdadero, porque dice que los planes de Adonai no son, no son difíciles, ¿sí? No son, los planes de Adonai no son cosas que nos traigan peso, que nos traigan algo difícil de hacer. Entonces acá en Adonai nos enseña en Proverbios que la importancia de la sabiduría, sí, la justicia, es la integridad delante de los ojos de Él, ¿sí? Entonces, ¿qué hace una persona justa? Sadi, las sendas, el camino de Adonai y no se corre.